Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, especifique la magnitud y los ángulos directores coordenados de alfa 1, beta 1 y gamma 1 de la fuerza 1, de modo que la resultante de las tres fuerzas que actúan sobre el soporte sea que la fuerza resultante iguala a menos 350K libras. Note que F3 se encuentra en el plano XY. Entonces comencemos con el análisis de este problema, ¿sí? Tenemos tres fuerzas, ¿no es cierto? Tenemos una fuerza 1, de la cual yo no conozco su magnitud, y recuerden que toda fuerza en el espacio, la fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3, tienen ángulos directores coordenados, pero en este caso nos pide que calculemos solo de la fuerza 1 el ángulo director coordenado alfa, beta y gamma, ¿no es cierto? Y de tal forma que la fuerza resultante sea menos 350K libras. Recuerden que K hace referencia al eje Z, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que en el eje X y en el eje Y las fuerzas resultantes es 0, ¿no es cierto? Es un primer análisis que lo hago por inspección. Además me dice que la fuerza 3 es paralela, se encuentra en el plano XY. ¿Qué quiere decir cuando me dice se encuentra en el plano XY? Que solo tiene componente en el eje X y en el eje Y. Como aquí no se menciona el eje Z, significa que en el eje Z su componente es 0. Y por lógica, por ejemplo, aquí está la fuerza 3. Para la fuerza 3 veo una línea paralela al eje Y. Significa que hay una componente en el eje Y. Aquí veo una línea paralela al eje X, ¿no es cierto? Entonces significa que la fuerza 3 tiene una componente en el eje X. Pero para esta fuerza 3 no hay ninguna línea paralela al eje Z. Por eso significa que en el eje Z su componente sería 0, ¿sí? Muy bien, comencemos con lo que es el diagrama, ¿sí? El primer paso del diagrama es hacer nuestro plano cartesiano. Como estamos en tres dimensiones, tenemos el eje X, eje Y, el eje Z. Vamos a dibujar las fuerzas, ¿sí? Tenemos nuestra fuerza 1, que tiene una magnitud desconocida, ¿no es cierto? Y aquí están los ángulos que nos piden. Alfa 1, beta 1 y gamma 1. Son los tres ángulos directores coordenados de la fuerza 1. La fuerza 2, que va desde el origen va hacia la izquierda, tiene una magnitud de 200 libras. Y si nos damos cuenta, esta fuerza es paralela al eje Y. Significa que la fuerza 2 en el eje X y en el eje Z es 0. ¿Por qué? Porque es paralela al eje Y. Y finalmente tenemos nuestra fuerza 3. Nuestra fuerza 3 tiene una magnitud de 400 libras y como tiene una línea paralela al eje Y, tiene una componente en el eje Y. Tiene una línea paralela al eje X, tiene una componente al eje X. No hay ninguna línea paralela al eje Z, significa que en el eje Z esa fuerza es 0 en el eje Z, ¿no es cierto? Entonces, una vez dibujado nuestro diagrama, es decir, solamente las fuerzas, comenzamos con lo que es el desarrollo de este problema, ¿sí? Entonces, el primer paso que nosotros debemos hacer es resolver este diagrama, es decir, debemos sumar las fuerzas. Para esto, nosotros primeramente debemos expresar estas fuerzas en forma de vector, porque para sumar fuerzas en tres dimensiones, yo debo conocer estas fuerzas en forma de vector, así que vamos a comenzar con nuestra primera fuerza que nosotros conocemos, que es la fuerza resultante. La fuerza resultante era de menos 350K, ¿no es cierto? Menos 350K. K hace referencia al eje Z, ¿no es cierto? Significa que en el eje Y, J hace referencia al eje Y, y en el eje X, Y hace referencia al eje X, estas componentes son 0. Generalmente el libro no escribe cuando las componentes son 0, pero bueno, nosotros las vamos a escribir igual, como es 0, no va a afectar en nada la respuesta, ¿sí? Entonces vamos ahora a expresar cada fuerza en forma de vector, ¿sí? Tenemos nuestra fuerza 1, que en este caso, como yo no conozco ni la magnitud ni sus ángulos directores coordenados, yo sé que puedo decir que la fuerza 1 en forma de vector va a ser fuerza 1 en x, y, más fuerza 1 en y, j, más fuerza 1 en z, k. ¿No es cierto? Vamos ahora con mi fuerza 2. Mi fuerza 2 es paralela al eje y, ¿no es cierto? Significa que en el eje x y en el eje z son 0 estas componentes. Mi fuerza 2 en el eje X sería 0, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es paralelo al eje Y. En el eje Y actúa toda esta fuerza que sería de 200 libras. Ahora, cuando es paralela a uno de los ejes, yo debo saber si esta fuerza va a ser positiva o negativa. ¿Y cómo me doy cuenta? Me fijo en el sentido o la flecha del vector. Si la flecha se aleja del eje, en este caso el eje Y está acá, pero la flecha se está alejando del eje Y, ¿no es cierto? Cuando la fuerza se aleja del eje Y, yo digo que esta fuerza es negativa.
Es por eso que mi fuerza 2 en el eje Y sería menos 200 libras, ¿sí? Y como es paralelo al eje Y, significa que mi fuerza 2 en el eje Z también va a ser 0, ¿no es cierto? Entonces mi fuerza 2 en forma de vector sería fuerza 2 en XY más fuerza 2 en YJ más fuerza 2 en ZK. Yo conozco las tres componentes, así que aquí reemplazo y sería que mi fuerza 2 en forma de vector va a ser 0i menos 200j más 0k. Aquí me faltó la k, ¿sí? Son pequeños detalles que no nos debemos olvidar. Más 0k libras, ¿no es cierto? Y listo, ya tengo la fuerza 2 en forma de vector. Vamos con nuestra fuerza 3, ¿sí? Para esta fuerza 3, antes de hacer este primer análisis, debemos identificar las componentes, ¿sí? En este caso, yo sé que mi fuerza 3 está dirigida hacia la derecha y hacia arriba, ¿no es cierto? Esta fuerza 3 tiene un valor de 400 libras, ¿no es cierto? Y lo que yo deseo calcular son sus componentes. Entonces dibujo las componentes primero. Una línea paralela al eje y otra línea paralela al eje X, ¿no es cierto? Ahora, esta fuerza ¿hacia dónde se va? Se va hacia la derecha y hacia arriba. Entonces significa que en el eje Y sería hacia la derecha y en el eje X sería hacia arriba, ¿sí? Porque este es paralelo al eje Y, esta línea es paralela al eje X, ¿no es cierto? Ahora, el siguiente paso es determinar si estas componentes son positivas o negativas, ¿no es cierto? Por ejemplo, para el eje Y se está yendo hacia la derecha, ¿no es cierto? Entonces, como se va hacia la derecha, se está acercando hacia el eje Y. Yo ya sé que esta componente va a ser positiva. Listo. Como esta línea es paralela al eje X y va hacia arriba, me fijo. El eje X está hacia abajo, ¿no es cierto? Pero esta fuerza se va hacia arriba. Se está alejando del eje X, por lo tanto esta componente va a ser negativa, ¿no es cierto? Ya sé el signo de estas componentes. Ahora debo encontrar estos valores y para eso yo conozco el ángulo. Su dirección la pueden dar mediante dos formas, el triángulo pitagórico o el ángulo. Entonces, cuando a mí me dan el ángulo, yo debo utilizar las funciones trigonométricas seno y coseno. Entonces, ¿cómo se encuentran las componentes? Primeramente, a la hipotenusa, que sería 400 libras, debo multiplicar 400 libras y 400 libras. Debo multiplicar por la función trigonométrica seno o coseno, dependiendo de la componente. En este caso, seno. ¿Cuándo se utiliza seno? Seno se utiliza para el lado que se encuentra al frente del ángulo. El ángulo es de 30 grados. ¿Cuál se encuentra enfrente? Se encuentra esta componente. Entonces aquí voy a utilizar seno, ¿sí? Entonces, si para un lado utilizo el seno, para el otro lado voy a utilizar el coseno, ¿sí? El seno y coseno, ¿de qué ángulo? Del ángulo con el cual yo estoy trabajando, que en este caso sería 30 grados, ¿sí? Y listo, así yo obtendría las componentes de una fuerza. En este caso, esta sería la componente en el eje X y esta sería la componente en el eje Y, ¿sí? Y listo, con este análisis yo puedo establecer lo siguiente. Mi fuerza 3 en el eje X, ya habíamos dicho que es menos 400 libras por seno de 30 grados, ¿no es cierto? Resolviendo esto, yo sé que mi fuerza 3 en el eje X es de menos 200 libras. Ahora vamos con el eje Y. Mi fuerza 3 en el eje Y sería positivo 400 libras por coseno de 30 grados. Y esto da 346.4102 libras. Y como se encuentra en el plano X y esta fuerza 3, significa que en el eje Z sería 0. Mi fuerza 3 en el eje Z sería 0, ¿sí? Y bueno, voy a borrar esta parte del análisis de las componentes de esta fuerza para poder expresar mi fuerza 3 en forma de vector, ¿sí? Entonces, mi fuerza 3 en forma de vector va a ser fuerza 3 en forma de vector, fuerza 3 en XY, más fuerza 3 en YJ, más fuerza 3 en ZK. La estructura no cambia para las fuerzas, ¿cierto? Simplemente que como yo sí conozco estas componentes, reemplazo. Mi fuerza 3 va a ser igual a menos 200I más 346.4102J más 0K libras. Cuando trabajamos con decimales se aconseja utilizar 4, ¿sí? 4 decimales, para que el cálculo sea lo más exacto posible. Y bueno, ya tengo las tres fuerzas en forma de vector y la fuerza resultante también en forma de vector. Con esto, con estas cuatro fuerzas, yo puedo solucionar el problema. ¿Por qué? Porque me pide la fuerza 1. Entonces, vamos a encontrar la magnitud de la fuerza. No es la fuerza resultante, aquí yo me equivoqué. Voy a ponerlo con rojo. No es la fuerza resultante. Recuerden que la fuerza resultante es menos 350K. Simplemente, aquí yo me he confundido, pero bueno, de la fuerza 1. Porque de la fuerza 1 es lo que yo no conozco nada, ¿sí? Muy bien. Entonces,
Recordemos, la fuerza resultante, ¿cómo se obtiene? Sumando la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3. Pero en este caso yo sí tengo la fuerza resultante, yo debo encontrar la fuerza 1. Entonces lo que debo hacer es despejar la fuerza 1. Despejando la fuerza 1 va a ser igual la fuerza resultante menos la fuerza 2 menos la fuerza 3, ¿sí? Esto queda despejando la fuerza 1. Entonces, esto es suma y resta de vectores, así que debe estar en forma de vector. Entonces, esto tengo la fuerza 1, yo no conozco nada de la fuerza 1, ¿no es cierto? Es igual la fuerza resultante, que está aquí en forma de vector, menos la fuerza 2, que está aquí en forma de vector, menos la fuerza 3, que está aquí en forma de vector, ¿sí? Entonces, debo hacer la respectiva suma o resta, pero solo con sus respectivas componentes, es decir, I con I y con I, J con J y con J, K con K y K. Aquí me faltó la K, nuevamente, aquí se me ha olvidado, aquí falta la K, aquí también falta la K, ¿sí? Debemos escribir esa letra ya que eso me dice que es referente al eje Z, ¿sí? Muy bien, entonces realizo esto. Entonces para I sería 0, menos por más, menos 0, menos por menos, más 200. Esto para I. Vamos para J, 0, menos por menos, más, menos por más, menos 346.4102 J. Eso para el eje J. Y para el eje K sería menos 350, menos por más, menos, menos por más, menos. Y eso sería para acá, ¿no es cierto? Entonces sería el 0 baja y el 0 baja, ¿sí? Resolviendo esto, yo sé que la fuerza, que todo esto da 200i menos 146.4102j menos 350k libras. Esto sería mi fuerza 1, ¿sí? La fuerza 1 en x, 200. La fuerza 1 en y, menos 146.4102. La fuerza 1 en z, menos 350. Y listo. Ahora que yo conozco las componentes de esta fuerza, yo puedo calcular la magnitud, porque la magnitud no es más que la raíz cuadrada de sus componentes elevadas al cuadrado. Esto se aplica para 2 dimensiones y para 3 dimensiones. Como estamos en 3 dimensiones, tengo 3 componentes, así que sería 200 libras al cuadrado menos 146.4102 libras al cuadrado menos 350 libras al cuadrado. Resolviendo esta parte, yo sé que mi fuerza 1, la magnitud es de 428.8775 libras. Pero como esta es una respuesta que me pide el libro, debo expresar la respuesta con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con estas condiciones yo sé que mi fuerza 1 tiene un valor de 429 libras. Y listo, ya tengo uno de los valores que me pedía el libro. Ahora, yo debo encontrar los ángulos directores coordenados, ¿sí? Y para esto, para encontrar los ángulos directores coordenados de una fuerza, yo debo saber dos cosas de esta fuerza. La magnitud de la fuerza, que ya la acabo de encontrar, y la fuerza en forma de vector, que en este caso ya tengo aquí la fuerza en forma de vector. Y simplemente vamos con la siguiente parte. Recordemos que ya la fuerza 1 ya es conocida para nosotros, es la fuerza que está aquí, y la magnitud de la fuerza 1 está acá. Entonces podemos hacer el cálculo de los ángulos directores coordenados, ¿sí? El primer ángulo director coordenado siempre se comienza con alfa. El coseno de alfa va a ser igual a la fuerza 1 en el eje X sobre la magnitud de la fuerza 1, ¿sí? Alfa siempre va con la componente en el eje X, ¿no es cierto? Despejo alfa 1 va a ser a coseno a la inversa de la fuerza 1 en el eje X es 200 positivo, dividido para la magnitud de la fuerza 1 que es 428.8775 libras. Recuerden que eso de 3 cifras significativas es solo para expresar la respuesta final. Sin embargo, si yo voy a ocupar la magnitud de la fuerza 1 para otro cálculo, siempre la voy a utilizar con el mayor número de decimales posible, ¿sí? Bueno, resolviendo esta parte de aquí, yo sé que alfa 1 tiene un valor de 62.2034 grados. Y expresando esta respuesta con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario, yo sé que alfa 1 tiene un valor de 62.2 grados. Vamos con beta. Coseno de beta va a ser igual a la fuerza 1 en el eje Y sobre la hipotenusa, sobre la magnitud de la fuerza 1, ¿no es cierto? Beta siempre va a ir con la componente en el eje Y, siempre, ¿sí? Entonces, despejando beta 1 va a ser coseno a la inversa de fuerza 1 en el eje Y es menos 146.4102 libras. Sobre la magnitud de la fuerza 1 que da este valor que está acá, ¿no es cierto? Divido estos dos valores, recuerden que este es negativo, y saco el coseno a la inversa, y yo sé que beta 1 tiene un valor de 109.9610 grados.
Como esta es una respuesta que me pide el problema, debo expresar la respuesta con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto yo sé que beta 1 tiene un valor de 110 grados. Y finalmente nuestro tercer y último ángulo director coordenado se conoce como gamma. El coseno de gamma es igual a la fuerza 1 en el eje Z sobre la magnitud de la fuerza 1, ¿sí? Entonces, gamma siempre va relacionado con el eje Z. Estos dos siempre van juntos, ¿sí? Nunca se van a separar las componentes, ¿sí? Z siempre va con el ángulo gamma. Muy bien. Reemplazo valores y despejo gamma. Gamma 1 es igual a coseno a la inversa de la fuerza 1 en el eje Z era menos 350 libras, dividido por la magnitud de la fuerza 1, que sería el valor que habíamos obtenido anteriormente. Haciendo esta división, recuerden que este valor es negativo, y sacando el coseno a la inversa, yo sé que gamma 1 tiene un valor de 144.6947 grados. Como esta es una respuesta que me pide el problema, debo expresar la respuesta con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto yo sé que gamma tiene un valor de 145 grados. Y listo, hemos encontrado los 3 ángulos directores coordenados. Y bueno, amigos de YouTube, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenido en los comentarios. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.